Muy bien, pues hoy, hermanos, no es un día cualquiera. Celebramos el domingo de Pentecostés y eso implica un día importante en el cual tenemos que recordar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero antes de pasar ya a tema, abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan 16, versículos 7 y 8. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. Y ponemos atención para reflexionar sobre este punto. ¿Ya lo tenemos todos? Creo que sí, ¿verdad? Dice así Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Muy bien. Entonces vamos a orar para que el Señor nos hable este día por medio de este mensaje. Señor, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos hace que estemos aquí. Tu Santo Espíritu nos manda, nos convence, nos habla, nos enseña, nos redarguye, y por eso hemos recordado tu palabra, Señor, y lo que has enseñado. Y que este día, Señor, no sea la excepción, que este día sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe esta palabra, nos muestre nuevas perspectivas, nuevas visiones, Señor, de tu palabra, en la cual podemos, Señor, crecer, ser edificados y cada vez ser más semejantes a ti, Señor, porque ese es el supremo llamamiento. Dice el apóstol: prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a la meta del varón perfecto, Señor, que es a semejanza tuya, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estaba poniendo el cronómetro. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, hoy se celebra el día de Pentecostés. ¿Qué es eso? Pues se asocia a el momento en el que el Espíritu Santo fue dado a los discípulos, a los 12, bueno, los 11, ¿verdad? Y otros que estaban ahí presentes junto con ellos. Y fue dado el Espíritu Santo de tal modo que comenzaron a hablar en lenguas, dice la palabra. Al principio leímos el pasaje, que es el pasaje más conocido en referencia a eso, donde llegó el Espíritu Santo y se pusieron en cada uno de los discípulos, dice la Biblia, lenguas como de fuego, y cada uno empezaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que alababan a Dios en idiomas que ellos no conocían, pero que otros sí entendían.
Y eso es lo que celebramos el día de hoy, pero no tanto como una celebración de efeméride, ¿verdad? Hoy se celebra la expropiación petrolera, hoy se celebra el natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? O cosas así que simplemente pues pasamos y ya, sino que lo celebramos también en relación de la pertinencia y la relación que tiene ese acontecimiento al día de hoy en nuestras vidas. Ya hemos alguna otra ocasión hablado de que Pentecostés significa 50º día. En el Antiguo Testamento se refiere a un momento en el cual había una celebración de las cosechas y era 50 días después de la Pascua judía. La Pascua judía es pues cuando se conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esa es la Pascua judía. 50 días después era la fiesta de Pentecostés. Pero para los cristianos, los hijos de Dios, la promesa se celebra la promesa cumplida de Jesús de enviar el Espíritu Santo en este momento, ¿verdad? Como leímos hace un momento al inicio, si yo me fuere, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré un consolador. Y ese consolador, Él los convencerá de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así dice la Escritura. Entonces, es una celebración judía de la cosecha, pero en la iglesia cristiana es otro tipo de cosecha. Es una cosecha ahora de almas, una cosecha espiritual, porque a partir de ese momento, como un boom, la iglesia comienza a expandirse por todas partes del mundo y hasta el día de hoy, con todo y las dificultades, con todo y las persecuciones, con todo y los movimientos contrarios, la iglesia no se ha detenido. En este tiempo se celebran, como ya comenté, los acontecimientos relatados en Hechos 2, el cumplimiento de la promesa de Jesús, el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, que vino sobre los discípulos. Y es así como entonces el creyente ve fortalecida su fe, porque Cristo cumplió la promesa de enviar a ese Consolador, que es consejero, santificador, iluminador, fuente de paz y de gozo. Y es ahí donde tiene que ver esto con nosotros. El Espíritu Santo, si es consolador, consejero, santificador, iluminador, entonces por lo tanto debemos experimentar consolación, consejo, santificación, iluminación, paz y gozo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Nos hemos preguntado ya otras ocasiones. Para algunos el Espíritu Santo es algo que compone una fórmula. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Para otros el Espíritu Santo es el instigador de comportamientos o conductas excéntricas, ¿verdad? Personas que dicen que hay una tendencia, o hubo una tendencia, que se le llamó el Evangelio de la risa, ¿no? Y era comportamientos donde la gente empezaba a reír frenéticamente, ¿verdad? Y esa risa supuestamente era causada por el Espíritu Santo de manera incontrolable, ¿verdad? Entonces generaba comportamientos excéntricos, comportamientos que pudiéramos decir extraños. Para algunas personas eso es el Espíritu Santo, algo que te posee, ¿verdad? Y incontrolablemente te comportas de cierta manera y ya no tienes el control y a ver en dónde paras, ¿verdad? Y en dónde terminas. Pero si hemos de tener presente una definición del Espíritu Santo, esa definición es que primeramente el Espíritu Santo es una persona.
Al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es una persona que tiene las características de una persona. Y cuando hablamos de persona no nos referimos tanto a pies y brazos y cabeza, ¿verdad? Sí. Sino a nivel de la mente. Porque el Espíritu Santo posee intelecto y mente. El Espíritu Santo posee emociones y sensibilidad, posee voluntad. Así también la persona posee intelecto, posee emociones y posee voluntad. ¿Sí? Esa es la esencia de una personalidad. Entonces la Biblia dice, en muchas partes, ¿verdad?, ejemplos como el Espíritu Santo enseña. En Juan 14, 26 se habla de que el Espíritu Santo enseña. Se dice que el Espíritu Santo da testimonio. En Juan 15, 26 ahí se habla de que el Espíritu Santo da testimonio. Se habla de que el Espíritu Santo guía en Romanos 8, 14. Y así hay muchos pasajes en los que se habla de que el Espíritu convence, el Espíritu refrena, el Espíritu manda, el Espíritu dirige, realiza milagros, llama a servicios especiales, envía, intercede y santifica. Y todo esto viene a raíz de este acontecimiento de Pentecostés que viene a ser una realidad plena para la iglesia. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor Jesucristo, en referencia al Espíritu Santo, las siguientes palabras. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo es el protagonista de ese poder que tiene como objetivo que el Hijo de Dios, el discípulo, sea testigo de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros aquí presentes en este lugar, reunidos, somos producto de ese acontecimiento. Los apóstoles comenzaron a testificar sobre Jesús, impulsados con poder por el Espíritu Santo, de tal manera que en un lapso ya de 2000 años, un poquito menos de 2000 años, estamos nosotros aquí adorando a Dios, pidiéndole y sintiendo gozo por la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Entonces el Espíritu Santo es esa persona encargada de esa misión. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo, que es algo que nos debe quedar muy claro. El Espíritu Santo posee, al igual que Dios, omnisciencia. Vayamos ahí cerquitas a 1 Corintios 2, 11 y 12. 1 Corintios 2, versículos 11 y 12. Dice así, ya lo tenemos todos, 1 Corintios 2, 11 y 12. Muy bien, dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. El Espíritu Santo es Dios, por tanto que es el Espíritu mismo de Dios y por lo tanto tiene la omnisciencia, todo el conocimiento que Dios tiene. También tiene omnipresencia, está presente en todas partes. El Salmo 139:7 ahí lo comenta, no es para que lo busquen, es una referencia nada más. El Espíritu Santo también, al igual que Dios, Padre y el Hijo, es la verdad. El Espíritu Santo es también dador de vida, que participó en la creación junto con el Padre y el Hijo. Y por eso dijo, hagamos. Por eso Dios dice, hagamos en plural. Al hombre a nuestra imagen y semejanza. 3 personas en un mismo Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, como pueden a lo mejor decir los testigos de Jehová. No es una especie de concepto abstracto. Y esto nos lleva a lo que acabo de mencionar hace un momento, de que no hay 3 dioses. Ellos dicen, es que si no van a ser 3 dioses y eso es idolatría. No, no son 3 dioses. Es un solo Dios con 3 personas. ¿Cómo es? ¿Eso cómo lo entiendo? Pues no hay manera de entenderlo. Lo creemos por fe. Y hay muchos predicadores que intentando buscar el hilo negro, es que en realidad no son, no existe las 3 personas, nada más es Dios y ahí, bueno, es empezar ahí a revolver el asunto, pero la Escritura nos habla de que hay un solo Dios y ese Dios se manifiesta simultáneamente en 3 personas, que son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, del cual hoy estamos hablando. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues si hablamos de que el Espíritu Santo es omnipresente como el Señor, pues está en todas partes. Pero hablando más específicamente, su función con el ser humano en el Antiguo Testamento era muy limitada. Ya hemos dicho varias veces que nada más estaba enfocado el Espíritu Santo a estar entre profetas, entre sacerdotes y reyes. Pero en los tiempos de Jesús vemos una mayor actividad del Espíritu Santo y en el tiempo de Pentecostés prácticamente el Espíritu Santo va a estar presente en cada persona que haya recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. En la era actual, a todos aquellos que son hijos de Dios y que han recibido a Cristo, el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. ¿El Espíritu Santo mora en usted? Sí, amén. Luego, ¿el Espíritu Santo mora en usted? ¿Ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Amén. Esa es la convicción. Esa convicción es producto del tiempo de Pentecostés. Es producto de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que si todavía tiene alguna duda, reciba inmediatamente al Señor Jesucristo, entréguele su vida y el Espíritu Santo vendrá a residir y morar en usted. Ahí cerquita de donde estábamos, 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A quién le está diciendo esto el apóstol? A los corintios, a los creyentes de la ciudad de Corintio. Sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta realidad
es una realidad en la cual está conectada con el tiempo de Pentecostés. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es ese mismo Espíritu Santo el cual leíamos al principio, que vino como un viento recio con los discípulos y se pusieron lenguas como de fuego y hablaban en lenguas que no entendían, pero que otros sí podían entender, y proclamaban la verdad del Evangelio. Y es ese mismo Espíritu el que ahora reside en nuestro cuerpo y que lo ha escogido como morada para templo y residir en él. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Entonces, participamos de Pentecostés. No es una efeméride, como decía al principio. Somos partícipes directos de ese acontecimiento. La distancia en el tiempo no importa, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todavía el día de hoy proclamamos a Cristo, impulsados por el Espíritu Santo, y esa fe es la que nos lleva a la gracia que Dios otorga gratuitamente. Al principio leíamos que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? ¿Usted se ha convencido de pecado, de justicia y de juicio? ¿Nos hemos convencido de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, pues ¿qué es eso, verdad? Dice, nos convencerá de pecado. ¿En qué sentido? De que vamos a ser convencidos de que necesitamos saber que nos encontramos en una situación pecaminosa. De justicia, de que es solamente Jesucristo, solo Cristo, no ningún santo, no ninguna estatua, no ningún gurú, no ninguna fuerza, no ninguna energía, no ninguna buena vibra, sino Jesucristo, el que nos va a salvar de esa circunstancia en la que ya somos conscientes de que somos pecadores. Y de juicio. ¿Qué significa de juicio? De juicio es que va a venir un día un juicio sobre la humanidad. Y aquellos que tengan a Jesucristo en su corazón van a quedar protegidos de la ira venidera. Viene un juicio. Este mundo no permanecerá para siempre. Este mundo un día se va a acabar. Y por eso Cristo dice en los evangelios, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios ha llegado. Esa es la esencia del Pentecostés. ¿Estamos conscientes de nuestra naturaleza humana? ¿O evadimos y decimos, no, es que yo no soy tan malo, yo me esfuerzo? Bueno, pero debemos recordar que la salvación no es por obras. La salvación es por fe. La salvación es un regalo de gracia. Y el Espíritu Santo es el que nos guía hacia aquel que puede ser capaz de librarnos de la ira venidera del juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que mueve a los hombres pecadores, que se saben pecadores, a que crean y pongan en obra la fe salvadora en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el autor del nuevo nacimiento. A ver, si yo les pregunto, ¿usted ya ha nacido de nuevo?
¿Qué va a contestar? ¿Qué significa nacer de nuevo? Vayamos a Juan 3, versículo 3 y versículo 6, no del 3 al 6, sino 3 y 6. Juan 3. Juan 3, versículo 3 y versículo 6. Dice el versículo 3, primeramente, dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, estaba hablando con él: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Han nacido de nuevo? Pregúntese y respóndase conforme a la Escritura. El nuevo nacimiento es precisamente de esto de que estamos hablando, de que soy pecador. Solamente hay una solución para esa circunstancia del pecado, que es Cristo. Le doy la espalda a mis pecados y a mi vida pasada y voy delante de Jesús y en Él deposito mi fe. Ese es el nuevo nacimiento. Pero no sentí nada. Yo el otro día puse mi fe en Jesús, pero no sentí nada. No se tiene que sentir nada. Es una cuestión de fe. No es una cuestión de emociones y comportamientos excéntricos. Es una cuestión de fe, de lo que la Biblia declara. Mas aquellos que le recibieron, ese es el nuevo nacimiento. A los que creen en su nombre, les ha otorgado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento, ¿qué pasa cuando uno ha nacido de nuevo? Ya. Se acabó. Es el fin de la historia. Ya entendí todo. Ya sé todo. Ya lo logré todo. Dios me ha dado misericordia. Dios me ha perdonado. Gracias. ¿Qué sigue? Sigue precisamente, continúa la acción del Espíritu Santo para hacernos cada vez más parecidos al Señor Jesús. Esa es la meta. Ese es el camino. No vino el Señor Jesús solamente para hacernos un favor, gracias, bye. Vino el Señor Jesús para hacernos un nuevo hombre y una nueva mujer. Para hacernos un hombre y una mujer semejante a como Él fue. A esto se le puede llamar la entera santificación, la completa santificación, que es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, recuerden, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que nos lo sabemos de memoria. Pero tenemos que internalizar el amor, el gozo. ¿Ahorita está lleno de amor usted? ¿Nosotros estamos llenos de amor? ¿Estamos llenos de gozo? ¿Hay gozo en nuestro corazón? ¿El Espíritu Santo imparte gozo ahorita? ¿O hay amargura? ¿O hay resentimiento? ¿Hay paz en nuestro corazón? ¿Hay bondad? ¿Hay mansedumbre? ¿Somos mansos? ¿O estallamos así, tenemos la mecha cortísima, ¿verdad? Y estallamos así a la primerita y que nadie nos busque? Mansedumbre, templanza.
control. ¿Nos controlamos? ¿Tenemos la capacidad de evitar caer en una tentación, en una provocación que alguien nos pone? Jesús, podemos decir que estuvo lleno de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, justicia. Entonces, ese es nuestro camino, ese es nuestro objetivo al nacer de nuevo y que el Espíritu Santo nos lleve por un nuevo horizonte. ¿Qué pasa si resistimos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo constantemente va a estar intercediendo por nosotros. Ándale y haz y enseña y lee y ve y ora y haz y di y no hagas, haz, ¿verdad? Etcétera. Va a estar el Espíritu Santo. Pero alguien puede resistir la acción del Espíritu Santo y algo puede pasar cuando esa resistencia se lleva a cabo de tal manera a través del tiempo que finalmente el Espíritu Santo deja de insistir en nosotros. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 28. Leemos primero el 21 y luego nos pasamos al 28. Romanos 1, 21 y luego el 28. Dice así, el 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De hecho, creo que en la versión que ustedes tienen dice, se envanecieron en sus razonamientos. Su corazón fue entenebrecido. Luego el versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Mente reprobada. Envanecerse en sus razonamientos, corazón entenebrecido y mente reprobada. Eso es finalmente aquellas personas que resisten al Espíritu Santo y que dicen constantemente no, no, no y no. Lo que espera es precisamente encontrarnos con estas características. Envanecer viene del griego mataío y que significa hacerse tonto, hasta llegar a ser tonto. Qué curioso, ¿no? O sea, me hago tonto, sé lo que es bueno, sé lo que es correcto, sé por dónde debo andar, sé qué camino debo seguir, pero me hago como el que no sabe. Y un día, según esta palabra de envanecer, mi razonamiento un día finalmente va a separarse de la realidad y finalmente aquello que yo hice para hacerme tonto, finalmente lo voy a creer y eso va a ser parte de mi personalidad y por lo tanto me voy a convertir yo mismo en un tonto. Eso es envanecer, envanecerse en sus razonamientos. Hasta ellos mismos se creyeron sus razonamientos. Entenebrecido, que viene del griego iskotizo, que significa oscurecer, tener tinieblas en la mente, no poder ver la realidad, no poder ver las cosas tal cuales son, no poderme darme cuenta de las cosas que pasan, no poderme darme cuenta de las decisiones equivocadas que estoy tomando. Y por lo tanto, si yo desobedezco constantemente a Cristo y a su Santo Espíritu, voy a tener la mente entenebrecida, negra, tinieblas. No me voy a dar cuenta. No voy a poder ver.
Y por lo tanto, dice, Dios va a entregarte a una mente reprobada. Todas aquellas personas que se hicieron locos solos, que prefirieron las tinieblas en lugar de la luz, a pesar de que conocieron en algún momento la luz, y que finalmente decidieron dar la espalda al Espíritu Santo, finalmente Dios un día va a dejar de insistirles y los va a entregar a una mente reprobada. Haz lo que tú quieras. Así. Continúa en tu camino a ver hasta dónde ese camino te lleva. Y eso es finalmente ya una mente reprobada, que viene del griego adóquimos, y reprobado, pues como pueden darse cuenta en la palabra, significa alguien no aprobado, alguien que fue indigno de la misericordia de Dios, indigno de la gracia de Dios, indigno de la oportunidad que Dios le daba, indigno de pasar por la puerta angosta, porque pocos son los que la hallan, y por medio de esa puerta, encontrar misericordia y salvación. Gran parte del mundo hoy en día desea tener una mente reprobada. Hoy en día el mundo se envanece en sus razonamientos. Hoy en día gran parte del mundo prefiere las tinieblas antes que la luz. Los que estamos aquí, tengo la convicción y la fe de que el Espíritu Santo los ha traído aquí y que por lo tanto han rechazado los vanos razonamientos, la mente entenebrecida y la mente reprobada, y están dispuestos a ser enseñados por aquel que vino en Pentecostés. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo creído. Cuando hemos creído, no solamente, recordemos, no solamente que creo en Dios, ¿verdad? Y la buena vibra, y creo en que hay un ser por ahí, en algún lugar. No. Es creer en el Dios de la Biblia, en el Salvador, en Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestra salvación, y que por fe en Él somos hechos salvos. Esa es la fe que se refiere. Ese es lo que se refiere creer en Él. Cuando hacemos eso, somos sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia que acabamos de leer, el Espíritu Santo de la promesa. Es como el uso de las antiguas cartas. El sello es símbolo de propiedad y autoridad. Las cartas antiguamente, yo creo han visto en películas, con una velita se derrite un material que se pone en las cartas y se usa el sello para sellar esa carta, y tiene el símbolo, ¿verdad? Y es un sello de autoridad de que esa carta va dirigida a alguien por medio de otra persona que tiene la autoridad para mandarle esa carta. Eso es lo que finalmente hace el Espíritu Santo. El Padre toma el sello es el Espíritu Santo, y la imagen del sello es Jesucristo.
Entonces somos marcados como herencia de Dios, somos marcados como propiedad de Dios, marcados con la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces todo esto es lo que implica estudiar un poco el Espíritu Santo que vino en tiempo de Pentecostés. Todo esto que acabamos de decir se relaciona con nosotros. No celebramos un acontecimiento allá olvidado en la historia. Celebramos un acontecimiento real que está presente en nuestras vidas. Y todavía, hasta el día de hoy, vivimos la experiencia de ese Pentecostés junto con los apóstoles. Tal vez no estamos hablando en otras lenguas, tal vez no estamos hablando en otros idiomas, pero finalmente el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas si hemos creído en aquel que murió por nuestra salvación. Dios nos hace un llamado el día de hoy. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda de dónde venimos y el Espíritu Santo nos recuerda hacia dónde vamos y hacia dónde Él nos quiere llevar. Por lo tanto, seamos obedientes cuando el Espíritu nos enseña, nos manda, nos llama, nos guía, nos aconseja, nos consuela. Seamos obedientes a esos mandatos. Y finalmente su palabra, la palabra de Dios que aquí tenemos es la fuente del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos. No sé cuántos aquí, ¿verdad?, tengan en su comunión personal un hábito con el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Recordemos que no son tres dioses, es un solo Dios. ¿Sí? Recordemos que el Espíritu Santo constantemente es el que nos lleva, el que nos manda, el que pone el querer como el hacer, el que hace que nuestra voluntad se conecte con la voluntad de Dios y que por lo tanto hagamos aquello que Dios quiere que hagamos. Los invito en esta mañana a que si no lo han hecho, empiecen a hacer un devocional con el Espíritu Santo. Empiecen a invocar la presencia del Espíritu Santo en sus oraciones, en sus vidas, cuando leen la Biblia, y que sea el Espíritu Santo que los guíe siempre a toda verdad, a toda justicia, como dice el Señor Jesucristo. Vamos a orar para pedir a Dios ese propósito y también orar para que el fruto del Espíritu Santo sea en nosotros, para que la santificación, la semejanza a Cristo sea una realidad en nuestras vidas y que la inercia de esta vida no nos lleve como animalitos por la corriente y que nos mantengamos fuertes en esa comunicación con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este mensaje, Señor. Padre, gracias que tu Santo Espíritu nos permite reconocernos pecadores, necesitados de misericordia, necesitados de tu presencia, necesitados de tu Hijo Jesucristo. Pero también gracias de que es el Espíritu Santo el que nos encamina a una vida de santidad, nos encamina al fruto, al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, Señor. Simplemente a ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. El Espíritu nos encamina a eso. Señor, que el Espíritu Santo nos recuerde los momentos en los que hemos explotado, nos recuerde los momentos en los que nuestra boca no te ha honrado,
nos recuerde los momentos en los que nuestros pensamientos no han sido tus pensamientos. Nos recuerde también, Señor, los momentos en los cuales hemos estado fallando, Señor, continuamente sin haberlo reconocido. Que nos lleve, Señor, a que hay cosas que todavía no hemos hecho conforme tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos lave, que ese Espíritu Santo de Pentecostés nos llene completamente de tal manera que podamos ser semejantes a Cristo y que la gente vea a Cristo en nosotros, que no vea nuestras circunstancias, Señor, nuestra carnalidad, sino que vea lo que tú has hecho en nosotros, en nuestra vida. Hoy te pedimos, pídale, hermano, al Espíritu Santo: Espíritu Santo, santifícame. Espíritu Santo, límpiame. Espíritu Santo, lléname de la gracia necesaria para ser como Jesucristo. Eso es lo que estamos ahorita implorando al Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por estas oraciones, gracias por estas palabras, Señor. Haznos recordar constantemente: la vida es difícil, Señor. El clima es difícil, el ambiente es difícil, las personas son difíciles, el tráfico es difícil, el gobierno es difícil, las escuelas son difíciles, pero en medio de toda esa dificultad, que seamos guiados por tu Santo Espíritu a ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Si no estamos en esa sintonía, si no estamos en ese mismo sentir, de nada vale que estemos aquí, de nada vale que hagamos y alabemos y cantemos y hagamos alarde, Señor, de que estamos aquí. Padre, convence, Señor, enséñanos por tu Santo Espíritu todo lo que es necesario en este Pentecostés, Señor, para retomar estas acciones de tu Santo Espíritu, que son en la palabra, pero que son eternas y que se reflejan en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, la Puerta Estrecha, Señor, que la pongo delante de ti, la pongo delante de tus manos. A todas las familias que están aquí, Señor, todos los hijos, padres, nietos, bendícelos en el nombre de Jesús y guíalos, Señor, conforme tu propósito y tu voluntad. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.